Rafa Buch y Elizabeth, la autora de Después de lo Trans. Y bueno, no sé, se me ocurre que hoy es 14 de abril, el Día de la República, y probablemente ha tenido mucha influencia, ¿no?, en la construcción de identidades presentes, ¿no? Y mejor día que ayer, que era martes. Y nada, la idea es que sea un poco... Bueno, Raúl le hará unas preguntas para contextualizarlo, pero habíamos hablado con Elizabeth de que en la medida de lo posible, pues que haya interacción con vosotras. Además, en Donosti hubo interacción, con lo cual tenéis que superar. Y se ha dicho eso ya, darse la fibra sensible. No, esta no la podéis perder. Oye, ahí tampoco te pasa. Todavía está muy cercano. No, yo lo dijo Gonzalo Torné en Twitter, yo iba con el Real Sociedad. No. Vale, pues os dejo así. Y nada, pues gracias. Muchísimas gracias a todos por venir hoy a la presentación, más en estos tiempos. Esta tarde hablábamos, comentamos de qué podría ir esta charla, qué preguntas podríamos traer a colación, ¿no?, que no te hayan hecho ya en la infinidad de entrevistas a las que he visto sometida en la promoción. Y que he visto sometida hoy incluso, ¿no? En el coche he tenido que hacer 3 por teléfono. Así que, por no volver sobre lo mismo, pensamos que quizá lo más interesante era hablar del proceso de edición del libro. Y antes incluso de eso me gustaría hacer una pequeña, hablar del título, ¿no?, Después de lo Trans, que me parecía que encierra en sí mismo una paradoja, porque, como has comentado un montón de veces, hay una voluntad de superar ese San Benito, ese marchamo con el que siempre la prensa y medios diversos se dirige a ti. Y al mismo tiempo hay que escribir sobre lo trans para que al final te dejen de bombardear con lo trans. Hasta la fecha parece que más o menos la paradoja funciona. O sea, hay muchos periodistas que ya quitan el activismo trans de las entrevistas, ¿no? Los que lo han leído. Bueno, sí, que no sabemos cuántos serán, pero esperemos que muchos. Y yo, claro, antes, dado que va a ser el único día que te presente, quería aprovechar para entonar el mea culpa, porque el libro también participa del pecado que acusas en el libro, ¿no? Porque es un encargo o una propuesta editorial que llega a mediados de 2019, una propuesta que, por otro lado, tú te pasas por el Arco del Triunfo y decides hacer felizmente lo que te da la gana, cosa que celebro, pero que, yo te escribo y te digo, ¿no?, podríamos hacer un ensayo sobre esto, ¿no? Espero que esta paradoja tenga éxito, que dejen de molestarte con lo de lo trans, para así yo también poder redimirme de este pecado que señalas en el libro. Dicho esto, te lanzo la primera pregunta, y es una de las cosas que más me ha llamado la atención mientras trabajábamos con el texto, es cómo el tono ha ido cambiando desde los primeros borradores, en los primeros que me los enviarías a mediados de 2020, ¿no? En agosto. En agosto. El tono era mucho más vehemente, incluso, no sé si hablar de violencia, pero era un tono mucho más duro, que se fue rebajando con las siguientes revisiones, y ya quizá el más taimado, incluso el único punto del libro donde te permites mostrar algún momento de vulnerabilidad es en la edición, en el prólogo a la segunda edición, ¿no? O sea, me interesa cómo se ha ido depurando ese tono y por qué partir de un sitio hasta llegar a... Bueno, primero muchas gracias a la librería por acogernos en esta parte del Madonna World Tour. Creo, hay una parte del prólogo, no el prefacio, sino el prólogo en general, los prolegómenos se titulaban, en la que digo que mi aspiración era como hacer que las cosas fueran medianamente claras, como no ser muy oscura, ni hermética, ni demasiado incomprensible. Y creo que en las primeras versiones, o los primeros intentos de escribir el libro, tampoco lo consigo mucho, ¿no? De hecho,
creo que digo en el prólogo algo así como que sé que es una empresa que está un poco condenada al fracaso, pero hay que intentarlo de todos modos. Y creo que van las dos cosas unidas, tanto la reducción de la agresividad o violencia, no sé si llamarla agresividad o violencia, no sé si ese es el término adecuado, ¿no? Igual lo rescato al final, en los agradecimientos, cuando digo esa cosa de Hannah Arendt, de pensar es siempre pensar contra algo y contra alguien, lo cual implica también el máximo de los respetos a tus interlocutores o a casi todos tus interlocutores, ¿no? También hay derecho a no respetar a algunos, depende ya de cuáles. Pero es un respeto porque los consideras interlocutores válidos, interlocutores interesantes. Y en el proceso de edición tenía como dos objetivos muy claros, más o menos, que era por una parte ser un poquito más didáctica, porque, y por eso también estuve como compartiéndolo con distinta gente de mi entorno para ver si podían leerlo y decirme, bueno, pues a lo mejor aquí te pasas un poco de frenada, das un montón de cosas por sabidas, porque una cuando escribe tiene como puntos ciegos y da cosas que está escribiendo como si fueran conocidas por todo el mundo, que todo el mundo las supiera, pues añadir más didáctica y creo que eso acabó abultando el manuscrito del texto un montón. Unas 20.000 palabras. Unas 20.000 palabras empeñadas en ser didáctica es lo que acaba sucediendo, ¿no? Y por eso ahora tiene como 300. No 200 palabras, sino 300 páginas. Y luego la segunda, lo de ser como más taimada o relajada, también porque quería discutir con la gente, pero no quería que la gente se llevara la impresión de que yo estaba ahí preparada para pegar una paliza en la calle. Creo que son como matices distintos, ¿no? Quería como un poco discutir sin agresividad e intentar conseguir respuesta. Y insultar a tu interlocutor o meterte un poco demasiado con tu interlocutor no es una buena manera de conseguir respuesta. Todavía no me han respondido, los interlocutores, aunque yo ya he sido la persona más diplomática de ese planeta Tierra, pero he obtenido muy poquitas respuestas, prácticamente casi ninguna. Y creo que ese objetivo finalmente está como bastante conseguido y ahora es un libro mesurado, didáctico, casi socialdemócrata. Hablabas de conseguir respuestas y es cierto, ¿no?, que aún no ha habido algún artículo que te refute y que lo estás esperando. El libro, para el que no lo haya leído, ¿no?, es un ejercicio bastante ambicioso de glosar, de comentar, de leer atentamente, de todo el diálogo que he oído en la tradición filosófica, pero también en España y en torno a los últimos debates, ¿no? Y de todos estos a los que glosas, comentas y criticas, sobre todo, que no has recibido respuesta, ¿cuál es el que más te apetece que te conteste? Bueno, tenemos un café pendiente y tenemos amigos en común que han intentado organizar un café a 3 y además vivimos a 2 calles de distancia en París, con lo cual tengo ganas de que Pueblo Preciado vuelva a responderme a los emails. Cosa que no está sucediendo por el momento, pero somos vecinos del barrio, con lo cual cada vez que yo salgo como a comprar verduras para hacer la comida del día, tengo como casi miedo a cruzármelo y que haya un pequeño momento de tensión en el cual nos reconozcamos por la calle, ¿no? Pero creo que Paul sería esa persona que tengo más ganas de que conteste, ¿no? Que se por aludido. Ojalá que se bueno, y Daniel Bernabé. Daniel Bernabé también es otro. Me tenía bloqueada en Twitter, pero como ahora me han suspendido Twitter, a lo mejor es posible que responda. Y además se da ahora la circunstancia de que somos columnistas en el mismo periódico. Y que en una columna mía me metí un poco con él. Y en Donosti me metí bastante con él, llegando a la agresividad antes citada, ¿no? No hace falta repetir la frase, pero la repetiré, ¿no? Decía una persona que Bernabé acabaría dentro de 5 años en Vox, y yo dije que no daría para tanto, que su techo había sido tocado en escribir columnas. Y sí, también creo que Bernabé contesta. Sí, pero para eso tendría que leer. Quizás se tenga que mudar a París para que... Vivir a 2 calles, ¿no? Pero sería como colocarme a mí en una especie de triángulo de las Bermudas de desapariciones misteriosas entre Pueblo Preciado y Daniel Bernabé. Otro de
de los trabajos que creo que me parecen reseñables de trabajo en todos estos manuscritos es el equilibrar la presencia de tu voz en el texto. O sea, evidentemente el ensayo está muy vinculado a tu persona, pero no hay confesionalidad, no hay solipsismo, y entonces se da una voz muy curiosa y muy efectiva. ¿Cómo has trabajado ese equilibrio entre no renunciar por completo a ser Elizabeth Duval la que enuncia estas 300 páginas, pero tampoco acabar en lo confesional? Lo comentamos un poco ayer, como comiendo cenando, una de las partes de esto, ¿no? Que es que entre la primera versión de agosto de 2020 y la segunda versión definitiva de diciembre de 2020, yo busco en el manuscrito control F todas las veces que aparece la palabra yo y la suprimo. O sea, hago que desaparezca, ¿no? Porque también como en diferencia o dicotomía con Reina, pues aquí quería suprimir todo el yo, ¿no? Quería suprimirme a mí misma casi del texto. Y creo que también es por esta cosa que está como esbozada en el principio, creo que también hablo en el tercer capítulo, el de contra la tolerancia y la estadística, de separarse de esta especie de nichos de mercado o de concepciones que se vuelven ya, aunque fueran como medio rupturistas en su momento, como ya nuevamente normativas. Bueno, este ensayo que tenemos los dos muchas ganas de ver, de Eloy Fernández Porta, que acaba de salir, el de las aventuras de genital y normativa, en el que una de las ideas que dice, ¿no?, es que se transgrede la norma precisamente para que esa norma continúe vigente o se construya, ¿no?, que es un poco un deseo de la norma. Y eso era como catalogar a las voces femeninas como inherentemente más confesionales o más intimistas, o haciendo una especie de ensayos que tienen siempre que ver como con una mezcla de teorización con experiencia personal o vivencias o detalles un poco de la intimidad, mientras que, bueno, son los hombres los que tienen el monopolio absoluto no de la violencia, quizá un poco en algunas partes, ¿no?, pero el monopolio sobre la razón y sobre los hechos y sobre los datos y sobre la objetividad. Y tampoco es eso, ¿no? Yo creo que todo es rebatible y sobre todo se puede dudar o apostillar cosas, y tampoco es como una falsa neutralidad o no toma de posicionamiento para simplemente exponer datos. No es esta impostada voz neutral, falsamente neutral, que es la voz de lo masculino, de la cual habla Aisha de la Cruz, pero sí que es un poco intentar trascender como esa frontera entre estos dos nuevos géneros divididos por género en los que se ha clasificado el ensayo, y que se siguen replicando incluso en algunas ocasiones en la actualidad, ¿no? No sé, da también la suerte de que, publicitando ahora después de lo trans, pues porque el libro no se presta a ello, pues no sea de repente una campaña de publicidad morbosa de la vida privada de Elizabeth Duval, ¿no? Y eso también me alegra, y quería alejarme de eso lo máximo posible. Y por suerte es la circunstancia de que de repente, pues ahora publicado un ensayo sobre lo trans, dejen de catalogarme como activista trans a la hora de hacer la entradilla de las entrevistas, ¿no? A lo mejor cuando publique la novela de los nuevos episodios nacionales con lengua de trapo en este proyecto dentro de un tiempecito, a lo mejor ahí vuelven a catalogarme como activista trans simplemente por continuar con este teatrillo del absurdo. Cuando empezamos a preparar el ensayo aún no habías ni editado, o sea, faltaban unos meses para que se publicara Excepción, el primer poemario, y aún otros para Reina, ¿no? Y desde entonces, desde mediados de 2009, han sacado... 2019, sí. No estaba yo con 8 añitos, tocó. 2019, efectivamente. Han salido 3 libros, y cuando en aquellos felices tiempos en los que tenías Twitter, recuerdo que decías, de aquí a finales de 2022 voy a publicar otros 5 libros nuevos, ¿no? Que no sé si este entraba dentro de la cuenta. Sí, entraba. Bueno, y esto quería hilarlo de alguna manera con este mantra que venimos repitiendo, ¿no?, que son las claves del éxito en el mundo editorial, que, por no parafrasearte porque es tuyo, ¿no?, mejor que lo cuentes tú. Vale, eso sí, es una cosa que dije en una entrevista con Antonio J. Rodríguez, pero quiero repetir un poco, que está muy bien como fundación, ¿no? A veces encuentras una formulación y la repites simplemente porque te gusta mucho la formulación. Acabas diciéndola en un montón de entrevistas o de encuentros o eventos distintos.
con variaciones pequeñitas, ¿no? Pero era como que el éxito literario tenía tres posibilidades, o que tener éxito literario en la actualidad se reducía a tres cosas. La primera de ellas era que tu libro pudiera ser utilizado como arma arrojadiza dentro de tertulia sociopolítica. Incluso si tu libro no es un ensayo, incluso si tu libro es una novela, seguro que hay ejemplos. Que tienen la cabeza de novelas que se puede tirar la gente, la cabeza los unos a los otros dentro de tertulias sociopolíticas. Luego, otra era que se te concediera una parcelita, un pequeño terreno en el mundo literario, en tuvieras tu comunidad de lectores y se te permitiera publicar de manera más o menos seguida, o sea, te permitiera seguir dentro de ese mundo. Un éxito es simplemente entrar ahí y continuar. Eso ya es un éxito, sobre todo en comparación con algunos poetas que malviven de premios de diputaciones de provincia, pues ya publicar y continuar publicando es un éxito. Y el tercero era que tu figura o que tu marca personal, porque el mundo editorial actual también se rige mucho por términos de marca personal, todas estas tres posibilidades de éxito son absolutamente desmistificadas, y porque ya lo hemos hablado en estos días, ¿no? Como Babelia como prescriptor literario ya no vale nada, o cosas de prestigio editorial, pues es todo como cortinitas de humo, quién es el mago de Oz que está detrás, pero que tu marca empiece a valer dinero, como que tu personaje empiece a valer dinero. Y con después de lo trans, bueno, me gustaría, yo creo que en una primera vez como que dije que se cumplían las tres, pero creo que no, porque el libro no se presta a ser utilizado como arma arrojadiza dentro de tertulia sociopolítica. Hoy me sucedía una cosa muy extraña, y es que hoy publicaban una entrevista en El Cultural a Juan Soto Ibars. Y Juan Soto Ibars, por un motivo que yo desconozco, con una intención que yo también desconozco, se emparentaba con mi libro. Juan Soto Ibars se emparentaba con después de otras por algún motivo, ¿no? Y especulamos también sobre hasta dónde se había leído dentro de ese texto, se había quedado como con el título de pues esta rechaza las lógicas identitarias que están dividiendo, desintegrando a la clase obrera. Bueno, ni siquiera, porque Juan Soto Ibars tampoco tiene particular preocupación por lo que sea la clase obrera, la historia de la izquierda. Pero parecía como, no sé, que el libro, como no se presta a ser reducido a objeto de dominación política, pues se le pueden intentar, ¿no?, de alguna manera apropiar o arrojarse gente de todos los bandos, con lo cual ninguno consigue realmente apropiárselo. Con lo cual solamente se dan las dos otras, que es que se me permita continuar en el mundo editorial publicando de seguir y tener como cierta comunidad de lectores, y la tercera, que mi personaje valga dinero, ¿no? Aunque el segundo libro que publicara, Reina, saliera y 2 días después se cerraran todas las librerías del país y hubiera un confinamiento total, vaya la suerte con esas cosas, ¿no? Pues igualmente lo de acabar saliendo en Fresh Day pues tuvo sus beneficios, ¿no? Y el personaje Elisa de Dual empieza a valer dinero. Que, pues es una forma de mercantilizarte, pero bueno, chicos, algo se vive, ¿eh? en el mundo literario, no es todo rosas y perfume. Entonces, recupero la pregunta una vez hecho este paréntesis. ¿Dónde entra dentro de esta fórmula del éxito la hiperproducción que maneja? No, pero eso no es por... Eso, lo de escribir mucho no es por querer... no es en búsqueda del éxito. De hecho, yo creo que seguramente a niveles de hiperproducción incluso sea... Aunque están como un poco segmentados también, ¿no? Los lectores de ensayo, narrativa, poesía, eso me consume un poco, y además los lectores de poesía como que son muchos menos, ¿no? Pero dentro de una misma comunidad de lectores que vaya como a comprar lo que tú haces, pues a lo mejor es un poco incluso publicar demasiado para esa comunidad, ¿no? La gente no tiene dinero tampoco en la actualidad como para irse gastando esto en los 3 libros que tú saques al año, ¿no? Pero, por ejemplo, después de lo trans, ¿por qué quería esta circunstancia de que en 2022 me dejen en paz, dejen de preguntarme sobre lo trans, o con un poemario que sale a finales de este año, porque quería publicarlo ya, porque no quiero que dentro de 2 años me pregunten por ese poemario que escribí entre 2018 y 2020, porque una se cansa de defender cosas que ha escrito hace como 3 o 4 años, y además siempre se publica con algo de posterioridad a que se haya escrito. Y lo otro, lo de lengua de trapo, porque me lo dicen y me dan una fecha límite, así que me pongo a escribirlo, aunque ya tuviera otro proyecto yo por mi parte, ¿no? Así que es un poco por puros azares de la vida, y porque aunque sea una persona no demasiado constante, o sea, no tengo como horarios de ponerme a escribir por las mañanas o ponerme a trabajar en alguna cosa, sino que
En organizar mi día a día soy más bien caótica, con ciertas cosas inamovibles, como son dar de comer a los gatos, a veces cocinar y luego ver una serie, una película por la noche, y acostarme bastante temprano normalmente ahora con el confinamiento, me acuesto prácticamente como a medianoche. Todos los días, ¿no? Incluso con eso me da. es lo divertido, pero no surge. No soy particularmente constante, no escribo todos los días, simplemente cuando escribo te lo contaba, ¿no? Que podía llegar a escribir como 6.000 palabras en un día, algunas veces, con lo cual pues eso, es un poco porque así sucede, ¿no? Simplemente es la circunstancia de que escribo mucho. A lo mejor dentro de unos años me retiro de sabático, ¿no? Como esta gente que se retira a la montaña y luego publica un libro sobre su experiencia de retirada. Pero no, pues hago eso, pero sin retirarme a la montaña, simplemente dejo un añito o dos de publicar cosas. Entonces es una cuestión de aprovechamiento del ímpetu. Claro, o sea, aprovechar que se es joven. O sea, una tiene 20 años, pues aprovecha. Querría volver a estos dos bandos que has dicho antes, ¿no? Que, por resumirlo mucho y quizá malamente, hablaríamos por un lado, ¿no?, de una izquierda mal llamada materialista y de una izquierda identitaria. Y a lo largo de esta gira hemos ido hablando de cómo, y tú lo dices en el libro, lo poco correcto que es referirse a ellos como izquierda materialista, porque se refieren a una vulgarización del término marxista, ¿no? Lo material como cosa casi objeto, y que además hay una romantización y una idealización de una clase obrera que es ya minoritaria o que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Tú en el libro vuelves, o más bien te revuelves contra Bernabé y recuperas a Richard Rorty y hablas de lealtades mayores. Y yo te hacía la pregunta el otro día, ¿no? ¿Qué tipo de... y tú te negabas también a responderla, pero ¿qué tipo de lealtades podrían en el horizonte servir para acabar con estos dos bandos, ¿no? O por lo menos puntos de diálogo entre la izquierda mal llamada identitaria y materialista? Una de las cosas buenas de este tour por las Españas y Euskadi y todo, pues es un poco recabar como anécdotas, y en Mieres, sobre todo como Asturias, ¿no? Tienes el fantasma en la cabeza de las minerías, como un sector obrero más industrial o ligado a lo industrial, pues nos contaban desde el ayuntamiento como las realidades contemporáneas de la población de Mieres, ¿no? Y es que en gran parte pues ese mundo industrial existía ya muy poco en la actualidad, y lo que había era un montón de jubilados que bebían sidra en las plazas de Mieres con el dicho será por perras, porque claro, ya tenían su pensión de jubilación y no demasiadas cosas que hacer, pero como ese mundo industrializado, pues con la reconversión industrial, eso lo cuenta muy bien Luis López Carrasco en el año del descubrimiento, como que había un poco desaparecido. Y sin embargo, esa izquierda materialista está como obsesionada con la imagen del obrero como señor hombre blanco con mono azul que trabaja en la fábrica, que es una imagen en vías de extinción, más en España, entonces está como dedicado al sector servicios. Has hablado estos últimos días, ¿no? De Madrid como el Magaluf de Europa, pero es que toda España ya es la Florida de Europa, ¿no? Somos como el resort vacacional en el que lo que hay son camareros precarizados poniendo gin tonics, y en muchos casos pues una población de clase trabajadora que más bien es migrante y que está en esas circunstancias, ¿no? Y que se parece muy poco a la imagen que ellos construyen. Y no, es una cosa un poco tramposa que yo hago en el libro, porque digo que hay que tender puentes y hacer reconciliaciones, pero luego no sé muy bien con qué puedes construirlos o con qué puedes montarlos, ¿no? O sea, la voluntad está ahí, por mi parte, pero no, el esfuerzo tiene que ser bidireccional, no puedo ser yo solamente, ¿no? Sino que si no me escuchan desde el centro no va a suceder nada, ¿no? Y también hay como ciertas cosas, esto lo hablaba ayer en Donosti con Aisha de la Cruz, sobre cómo pues hay ciertos abismos que son un poco insalvables, ¿no? O
si de repente hay como una parte de esa nueva izquierda reaccionaria que está dispuesta a entrar en un planteamiento teórico hablando de ellos como antiliberales, no solamente antiliberales en lo económico, sino antiliberales en lo cultural, o es lo que ellos llaman como liberalismo cultural, y que para tener medidas de mayor redistribución económica o justicia social en términos económico estarían dispuestos pues, a tirar a inmigrantes o minorías sexuales por la borda del barco, o si lo necesario para llegar a un mayor control estatalizado de las cosas es aliarse con los fascistas, pues están dispuestos y dispuestísimos a aliarse con los fascistas, pues a lo mejor es muy difícil establecer reconciliaciones o puentes o nexos de unión con esa gente, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas bien y después eso ya se andará. Otra vez he evitado tu pregunta, me acabo de dar cuenta, ¿no? La pregunta esta sobre las lealtades mayores. Y yo creo que, por ejemplo, en Euskadi o en Cataluña, también con el tema del independentismo, muchas veces es más fácil conseguir una lealtad mayor porque como el debate en términos de patria, que sobre todo de lo que habla Rorty, ¿no? En construyendo nuestro país, y como se titula, uno de los grandes libros que citó en el texto, sobre estas diferencias en el seno de la izquierda y sobre qué tipo de proyecto tiene que tener la izquierda, pues hay mucha discusión sobre cuál tiene que ser el proyecto de país y llevar a cabo un proyecto de país. Y esto tiene como sus organizaciones, como las naciones históricas que conforman el Estado español, tiene su organización en Euskadi y Euskal Herria, tiene su organización en Cataluña, pero pues a nivel español, evidentemente por sus circunstancias, como bastante más difícil de entretejer, ¿no? Y también lo he comentado en una comida, lo he comentado en otras ocasiones, ¿no? Que también me cuido mucho de hacer como Bernabé un poco, de decir, pues yo tengo la solución y si siguierais mi camino, de repente la izquierda iría súper bien. La izquierda ganaría todo, ¿no? O sea, os vais a pique porque no me hacéis caso y yo tengo razón sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que la honestidad intelectual también parte de una posición que es la de no ser necesariamente prescriptora, o darse cuenta de que discutir, hacer debates teóricos, o discutir a posteriori, criticar cosas, o hacer debates filosóficos, pues no es necesariamente tener las mejores herramientas o circunstancias políticas para hacer cada cosa, ¿no? Porque, de hecho, pues puede darse de repente que por circunstancias de la vida, por las gilipolleces absolutas o por banalidades puras, una campaña electoral acabe yéndose completamente contraria, o que Ayuso salga haciendo footing en un anuncio para la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, suceden muchas banalidades en el mundo y yo creo que muchas veces la política, y sobre todo la política institucional, se mueve más por cosas banales que por discusiones sobre filósofos estadounidenses del siglo XX. No, aunque yo prefiera las discusiones sobre filósofos del siglo XX, ¿no? Me parezcan más interesantes que las banalidades, aunque sea columnista en público. Estamos llegando ya, bueno, pasan las 7:30 y como dadas las circunstancias apremian, ¿no? Si queréis, si alguien quiere ir preguntando algo para que luego dé tiempo a que Elizabeth pueda firmar los libros, que no sé si alguien se anima a preguntar alguna cosa, si no, pues... Puedo... Insisto, que Donosti preguntó. Bueno, pues sigo yo, entonces... Sí, porque algunas veces en algunas cosas he intentado la táctica del silencio. Es decir, de aquí no se mueve nadie hasta que la gente respondiera, pero eso no suele funcionar por algún motivo. Hablábamos antes de las referencias que manejabas en el libro y cómo el libro estabas constantemente dialogando y criticando. Me llamó, quizá, esto también te lo dijo Antonio J., me llamó en concreto el espacio que le dedicas a La Veneno. Y tenía dos preguntas. Una, ¿por qué la ficción de La Veneno es importante? Y si no tienes temor de que caduque como referencia. No, o sea, le respondo a la segunda primero y luego a la primera después. Es para un poco la frase de Rajoy sobre... Bueno, pero volviendo, ¿no? No tengo temor a que... me caiga. Me estoy riendo un
montón, pero hoy ni siquiera bebí, cosa que no puedo decir sobre la presentación. No tengo temor a que te caiga como referencia, también porque la Veneno surge como hace ya bastante tiempo, luego recuperada como figura más recientemente, se hace la serie de los Javis, también como la serie de los Javis supone como Claro, yo no me refería a ella. No. A la serie de los Javis, ¿no? Puede que sea olvidada en las arenas del tiempo, pero si eso sucede, pues que la gente se salte el capítulo, ¿sabes? Pero no, a lo mejor en un futuro les doy yo visitas a los Javis, ¿no? ¿Te imaginas? Pero no, me parecía interesante sobre todo por cuestiones que son más trascendentales dentro del tiempo, ¿no? Que esta cuestión, por ejemplo, de la responsabilidad de la violencia en esa serie. Hay un momento, la Veneno pasa unos cuantos años en prisión. La primera vez que regresa en prisión es antes de que exista ningún tipo de instrucción o normativa sobre una reglamentación más o menos buena de cómo las personas trans tienen que entrar en las prisiones. No se puede ir una mujer trans a una cárcel de mujeres, no existe en ese momento. Y sin embargo, en la serie, cuando se ve que la Veneno va a ir a la cárcel, se topa con una funcionaria que le pregunta a dónde preferiría ir. Le dice incluso, ¿no? Esa cosa como en 2001 2002 le dice, a una cárcel te preferirías estar con mujeres, con hombres, con otras personas trans. En 2001 le va a preguntar a una funcionaria, a alguien que va a ingresar en prisión, si prefiere estar con otras personas trans. O sea, ¿a qué niveles está el delirio en ese momento, ¿no? Y luego dice, como no tienes el DNI cambiado o algo así, no podemos meterte en la cárcel de mujeres. Y es como, a ver, pero es que para modificar el DNI se puede a partir de la ley 3/2007, ¿no? Como que sucedió unos cuantos años después. No se debe esto a decisiones voluntariosas de unos cuantos individuos que decidan hacer o deshacer o que elijan dónde termina la Veneno, sino que hay una responsabilidad ahí que para mí se desplaza o acaba en otro sitio, y es que pasa la responsabilidad que es del Estado o de las instituciones del Estado y de la legalidad de ese Estado y la justicia de ese Estado, la transfiere a unos cuantos individuos con sus acciones bien pensantes o con buena voluntad, ¿no? Como si hubieran sido gente mejor, si hubieran tenido un poco más de pena por ella, pues habrían podido de repente darle un destino mejor. Cuando no, la responsabilidad del Estado, que en ese momento no tenía una legislación que tratase a estas personas. Y por eso también que me permite convencer la idea de que a lo mejor estaría bien, por ejemplo, algún tipo de reparación hacia esa gente o incluso pedir perdón desde las instituciones. Y eso me parece una cosa interesante. Hay varios temas más, ¿no? Sobre representación en general de gente trans dentro de ficción o sobre ciertas ideas que se están transmitiendo en la actualidad sobre gente trans, que también son interesantes dentro de Veneno, ¿no? Porque como todo producto pues vehicula ideología y vehicula ciertas ideas que son interesantes más allá del producto audiovisual en sí, que es más criticable, que tendrá capítulos mejores, capítulos peores, y aparte de eso, bueno, pues soy completamente sincera también porque en esos momentos era como nadie estaba criticando y visualmente con un poco de crítica, ¿no? En vez de simplemente laudatoriamente la serie de los Javis, que me apetecía hacerlo, y a mí podría aprovechar y matar dos pájaros de un tiro, publicar la crítica en el Ministerio de Contexto, donde estoy como colaboradora, y luego hacer como una versión ampliada, el corte de la directora, en este caso, y meterla dentro del libro, como dentro de ese puente que forman el tercer capítulo y el cuarto. Y ahora sí, os destino para que hagáis preguntas. A las manos podemos esperar un minuto para que hagáis preguntas, y si no hacéis preguntas, podemos directamente empezar con la firma y intentamos hablar un poco de uno en uno, pero yo creo que el diálogo enriquece. También miro a la gente de arriba, que también existe. No he leído el libro, pero después de lo trans, ¿qué? Estoy intentando llegar al final, pero no me quiero preguntar directamente ya. De hecho, hay como variaciones, ¿no? Hay gente en Twitter que se cree que el título es Después de los trans, y a partir de ahí surgen como propuestas todavía más delirantes, ¿no? Incluso he bromeado en algunas ocasiones con ello, como después de los trans, no sé, no me surgen ahora ideas particularmente graciosas, pero después de lo trans, yo creo que no se refiere a que realmente trascendamos como concepto, como identidad política lo trans, porque creo que eso como no va a desaparecer la historia previsible del futuro, lo que yo creo que si lo apostillara un poco, sería como después de lo trans, dejadme en paz. No
vosotras, no vosotras. Apelo con eso a la ética periodística. Yo tengo una pregunta, en realidad, unas alturas. He leído, yo he tenido la suerte de leer Reina, Excepción y la mitad de los películas. No te voy a decir, no lo he tenido. Pero me da la sensación de que te adaptas de manera muy precisa al medio en el que escribes, ¿no? Escribes poesía, ensayo, Reina es una novela y también columna, y me da la sensación de que te adaptas muy bien al medio en el que escribes. Es, bueno, obviamente es intencionado, pero ¿cómo consigues esa pluralidad y esa... Parece que escriben en listas diferentes. Pues qué curioso, ¿no? Yo tengo la sensación, no sé si lo habéis escuchado desde aquí, yo tengo la sensación de que siempre soy la misma y de que me repito mucho, ¿no? Que debe ser como medio cansino ser todo el rato la misma persona, ¿no? No siento tanto ese desdoblamiento, particularmente no tanto a lo mejor entre como las columnas o el ensayo o la narrativa, pero sí que es verdad, y además es una cuestión de aprendizaje, quizá ni siquiera tanto estilístico, ¿no? sino de registro. Eso es una cosa que aprendí escribiendo las primeras columnas para público, que es que yo tengo que hacer párrafos bastante largos, y en una de las primeras columnas que mandé no lo habían acortado recortando cosas, sino poniendo saltos entre los párrafos, para que fueran párrafos distintos, porque la gente lo lee con el móvil y pierde muy rápido la atención, ¿no? Y a partir de ahí, como empecé a hacerlo yo sola, dije, este es el truquito, es esta la cosa, ¿no? Cuando a mí me gustan muy poco los párrafos cortos, pero yo creo que también se debe un poco a eso. Escribir columna, por ejemplo, me obliga a ver las cosas estilísticas que a mí no me gustan, como los párrafos cortos o frases más cortas, y como a mí no me gustan, cuando escribo otra cosa, pues intento dejar de hacerlo u olvidarme, ¿no? No permito que eso me contamine, como va de retro, Satanás de los párrafos cortos o los párrafos de una línea, o que no haya frases con punto y coma, es una gran fascinación que tengo. Lo hice. Sí, y también las notas a pie de página, ¿no? Así que como intento que, bueno, quizás sí, ¿no? Como esas Elizabeth Duval extendidas, convivan entre ellas sin apoderarse las unas de las otras. Y yo creo que se tiene que hacer así, ¿no? Tiene que extender un poco entre mentalidades distintas. Y también yo creo que ayuda como, aunque se estén escribiendo más o menos a la vez, cuando escribí Excepción ya había acabado Reina, y cuando escribí Después de lo trans ya había acabado Reina y Excepción, con lo cual, que parece que todo sale a la vez, nos han escrito simultáneamente. Y yo creo que eso también ayuda a que no sea la misma persona, bueno, o sea, sí, pero más o menos. O sea, no hay escritor fantasma detrás de igual, ¿no? Que no sé si leí alguna vez un comentario de Twitter así, ¿no? Como que Elizabeth Duval directamente era una identidad de Luna Miguel para ser eternamente joven. Para ser eternamente la joven. Claro, ¿no? Como que había llegado a los 30 y se había creado una personalidad de 20 años para que publicara detrás de ella nuevos libros, ¿no? Pero creo que tenemos estilos bastante distintos. Creo que no hay confusión. A lo mejor el perro tiene preguntas. Sí. Parece que va a levantar la mano. Bueno, mientras animan cómo ha salido el tema, quizá podemos contar el porqué de un sistema doble de citas en el libro, ¿no? Y bueno, como venías diciendo, como venía diciendo Elizabeth, uno de los borradores había una serie de caprichos estilísticos, vamos a llamarlo así, ¿no? Párrafos dentro de párrafos, literalmente, párrafos entre paréntesis, incrustados dentro de párrafos, frases excesivamente largas, a mi parecer al menos, y en realidad el trabajo de edición ahí no fue nada, pues sencillamente fue una conversación y tú ya lo hiciste sola, bueno, sencillamente. De hecho, o sea, estoy preparando otro poemario, ¿no? Y en ese poemario, si habéis leído Excepción, como ya sabéis que hay como mucha cuestión visual y de experimentación formal y tal,
Bueno, pues en este segundo poemario llega un punto en el que ya me sugirieron amablemente desde la editorial que si podía yo hacer una primera maquetación de los poemas para que cuadraran en el estilo de la página, mejor, ¿no? Con lo cual hago mis labores casi de editora maquetadora. Sí, Lo cual no te sorprende, ¿no? No, para nada. No, recuerdo que sí que en una nota, un Word, te ponía Foster Wallace como ejemplo del uso de las notas al pie como una manera de solapar dos voces, y que creo que al final ha quedado muy bien y que permite un acceso al texto mucho mejor sin perder la complejidad inicial del texto, ¿no? Bueno, es que hay una nota de pie de página, creo que son los capítulos, que es como la página es así, la nota de pie de página es como así. Creo que eso sucede. Pero que no dé miedo. No, para nada, o sea, uno de... Es accesible. Lo es. Lo es. También hago a veces bromas, como aquí. Pues... Ya son 44, que vamos a empezar. Si alguien nos anima, pasamos a la firma. Muchas gracias por estar aquí. Eso es. Sí, a ver, Firmas aquí, creo. ¿qué hace? ¿Qué sabe? Ella viene de Embreda, pero ella es de ahí. No, es de Cantabria. Yo allí 26 años. Que ni es de bueno, ya, pero se merece un respeto a la persona que pues sí que sí. Uy, que estamos aquí en la zona del asunto. Gracias. Bueno, ya lo has mencionado. Vamos a 14, ¿verdad? De